Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches. Son poquito más de las 7 de la noche, hora del Perú. Un cordial saludo para quienes nos siguen en este horario y para quienes están también acompañándonos en otros horarios. Damos la bienvenida hoy a Guillermo Pérez Hosto, quien tiene un trabajo muy importante. Yo me voy a permitir leer y comentar brevemente. Espero no ofender a su modestia. Algunos datos básicos para conversar esta noche, para que él nos haga partícipes de su experiencia importante en un asunto que es el paso de un ciclo a otro, de un gobierno a otro y probablemente también de un ciclo económico a otro en Argentina, como una especie de atentado al estilo periodístico. Yo puse ahí transiciones y cambios, porque hoy día mucha gente habla de la transición, entonces dice, es la transición hacia la izquierda, es la transición, como si hubiera solo una, la transición a la derecha. ¡Viva Milei! ¡Viva el peronismo! Y aquí en el Perú es algo parecido. En muchas partes del mundo esta polarización simplificante de la realidad. En segundo lugar, además de ver esta complejidad y matices importantes de lo que es la comprensión de un Estado, de una sociedad y su Estado, Guillermo ha tenido un trabajo muy importante, el del tema de jóvenes, que me gustaría que tratásemos en otro programa. No es el tema central de hoy, pero pocos sociólogos se dedican seriamente al trabajo de juventud, pero por lo menos tiene una relación directa porque los jóvenes están decidiendo votaciones, en uno o en otro sentido, están participando activamente en política. Bien. Con Guillermo nos une una vieja amistad fundada en el trabajo, hace más de 20 años, que yo lo conocí cuando ya había despegado su trabajo importante en el Instituto Di Tella y otras instituciones que voy a mencionar. Instituto Di Tella en Buenos Aires, Argentina. Él es sociólogo, director del Centro de Estudios de Políticas Laborales y Sociales de dicho instituto, coordinador allí de la cátedra UNESCO sobre las manifestaciones actuales de la cuestión social, que en su momento fue acompañada y estimulada por Robert Castell, que infelizmente ya no nos acompaña. Es director del Observatorio Sociolaboral de los Jóvenes del Conurbano Bonaerense de la Universidad Nacional San Martín y tiene innumerables publicaciones. La más importante de ellas es precisamente la que da a conocer de una manera más fuerte a nivel internacional la cátedra UNESCO de manifestaciones actuales de la cuestión social, en el libro que así se llama, del cual él ha sido editor coordinador y que cuenta con varios importantes autores, entre ellos el propio Robert Castell y otros más. Bien, te agradezco, Guillermo, que aceptes este reto de conversar de una manera bien sencilla y precisa sobre Argentina. No nos vamos a centrar, como hemos previsto, en el tema electoral. Nos interesa seguir la vieja pauta de que un Estado es el mismo y su circunstancia. Una sociedad es lo que es y su circunstancia. Y la circunstancia no es estática, tiene un antes, tiene un hoy y tiene una perspectiva, un mañana, tiene escenarios. Entonces, en esta conversación yo te voy a agradecer que en una primera intervención de unos 10 minutos, no más, para acompañarnos bien de quienes están enlazados con el programa de rcrperú.com, que nos hable sobre qué nos interesa saber, qué debemos saber sobre cuestiones básicas de la Argentina.
mucha gente no conoce más allá de la provincia de Buenos Aires o de La Plata, de una importante universidad a la cual han ido muchos peruanos de Lima y de provincias a estudiar allá durante muchos años, no solo a Buenos Aires, o Córdoba, o Mendoza, pero también tiene el fin del mundo. Y yo encontré, preparando este programa con una curiosidad, el primer comandante general de la Marina de Guerra en el Perú fue Blanco Encalada, hijo de un español y de una criolla de Argentina, no sé si de Buenos Aires, que cuando se pasa a las filas independentistas termina siendo uno de los héroes chilenos, escoge su nacionalidad, pero esa persona, antes de la guerra del 79, fue el primer comandante de la Marina de Guerra del Perú. Eran otras épocas, habían otros enlaces y otros contactos. Esto lo menciono por el hecho de que en el pasado probablemente muchos peruanos, el Perú era más chico, Argentina más pequeño también, se conocían entre sí y había una relación. Hoy día esto es para especialistas, académicos, políticos, militares o diplomáticos o periodistas. Entonces, dicho esto, te ofrezco la palabra, Guillermo, para tu primera intervención sobre ideas centrales para comprender esta Argentina de hoy. Y luego entraremos al tema electoral. Te escuchamos. Y muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a vos por la invitación. Y bueno, vos me mandaste algunas preguntas. Y hoy la situación de Argentina es sumamente contradictoria, difícil. Estamos en una nueva encrucijada. Hace muchos años que vivimos en la encrucijada. Vamos a tomar como un largo periodo entre 1975, en junio ocurre el llamado Rodrigazo, que es un plan de ajuste que se hizo durante el gobierno de Isabel Perón y que de alguna manera pronunció el plan de Martínez de Oz durante la dictadura militar. Desde ese momento podemos decir que la Argentina, salvo muy breves periodos de crecimiento, fue una larga y lenta decadencia que llega hasta nuestros días. Yo entiendo que esa historia, digamos, de la larga duración, si la tomamos ya cerca de 50 años, no va a concluir en esta etapa. Gane el que gane, la situación de decadencia se va a prolongar porque la Argentina no encuentra, tiene fundamentalmente una crisis de proyecto. Entonces, por lo tanto, yo me quería basar un poco en el modelo de crisis nacionales. Excelente, adelante. Que lo retoma Peter Ballman en su tesis doctoral, que se llamó casualmente Der Peronismus, que lo publicó Sudamericana brevemente, porque es un resumen de su tesis, bajo el nombre El Peronismo. Pero ese modelito nos sirve para ver cuáles son las crisis que soluciona de alguna manera el peronismo en su advenimiento, en las crisis nacionales del 30 al 40, y que hoy de alguna manera se vuelven a repetir debido a ese modelo de decadencia que decía. Las crisis son una crisis de desarrollo, es decir, que no hay desarrollo. Argentina no está creciendo desde el 2011, es decir, que ya son 12 años que Argentina no crece. Hay una crisis de identidad, o sea que las clases sociales, ninguna se identifica con las élites, e inclusive hay una crisis de identidad dentro de las élites, porque si nosotros decimos, bueno, hay una élite de carácter popular, que es el peronismo, también el peronismo, que ha gobernado
26 de los 40 años de democracia ininterrumpida que tenemos desde 1983, no ha beneficiado a la clase trabajadora. Por el contrario, en 1975 nosotros teníamos 3%, 3,5% de desocupación, de desocupación, 4% de pobreza y 17% de trabajo precario. Hoy la desocupación, bueno, que es relativa porque también se incluyen aquellos que participan mediante planes sociales de cooperativas y que se encuentran de alguna manera integrados en la economía formal a través del monotributo social, pero que pese a ser formal es precaria. Tenemos un 52% de precariedad. Al segundo trimestre de este año tenemos un 41,5% de pobreza y tenemos, ya lo dijimos, un 37% de trabajadores, de asalariados no registrados, es decir, en negro, y a los cuales se suman todos los cuentapropistas de la economía informal, que serían unos 15% más, y suman un 52% de precarios. Eso en cuanto a la identidad, es decir, un partido que es estructurador desde 1945 de la política en la Argentina, que se basa justamente en el trabajo, como decía Perón, gobernar es crear trabajo, justamente deteriora la vida ha deteriorado con el tiempo la vida de los trabajadores, que ahí está el centro de la cuestión social. En la precariedad del trabajo es uno de los grandes problemas de la cuestión social en Argentina. A su vez tenemos una crisis de distribución, digamos que el 20% del quinto quintil se lleva el 47% del ingreso, y dejándole al primer quintil solo el 5% del ingreso, pese a todos los planes de distribución que existen. Hay una crisis de participación, la gente ya no cree en la organización colectiva ni en la acción colectiva como forma de defender sus derechos. Hay una profunda individualización ideológica por un lado, y que la pandemia ha potenciado, o sea que hay una suerte de individualismo exacerbado, y que conjuntamente con una desculturización, lo que sucede con un retroceso civilizatorio, lo que sucede que paralelamente a que los jóvenes han perdido la sintaxis compleja, paralelamente tampoco entienden la complejidad de lo que supo en su momento en la posguerra construir el peronismo, que sería la sociedad salarial. Es decir, la sociedad salarial queda circunscripta nada más que a un 30% del total de la PEA, de la población económicamente activa. Cuando los movimientos sindicales abarcaban el 45% de la población económicamente activa, no solo eran trabajadores registrados, sino que eran trabajadores sindicalizados. Permíteme, lo cual lo convertía a la Argentina en el movimiento obrero más importante de América Latina. Guillermo. Sí. Guillermo, si gusta, redondea este punto en que estás. Yo quería pedirte que insertaras ahí algunos datos sobre los jóvenes, pero continúa en esta pintura fundamental que, te digo, por tu mérito, pero también por el demérito nuestro, del Perú, quiero decir que es la primera vez que yo estoy escuchando algo como esto sobre Argentina, porque aquí
la fauna de gente que opina sobre los alaridos del TikTok. Así que bienvenida a tu contribución. Redondea este punto y, si fueras tan amable, en este contexto, el tema de los jóvenes, a los cuales ya te has referido algo. Porque son los que votan, son las generaciones que suceden, y yo luego te adelanto una pregunta más. Después de esto, te adelanto un tema más para en los otros 10 segundos. Como decía el viejo libro de Jorge Imaz, ¿los que mandan son los mismos? Solamente esos 2 puntos quería pedirte. Bueno, el modelo de crisis cierra con la crisis de participaciones, la gente no participa. De alguna manera, acá entra lo que Turén llamaba el proceso de despolitización, que no solo implica que la gente toma distancia psicológica y real de la política, sino que la política ya no puede fundar más el orden social. Es decir, los que mandan, si es que mandan, ya no pueden ordenar a la sociedad, en la medida que la sociedad ha perdido la disciplina del trabajo, ha perdido el orden de la sociedad salarial. Y por último, bueno, desde luego hay una crisis de representación, pero esta crisis de representación, como bien plantea muchas veces Rosambalón, tiene una larga historia. A los 3 meses de instaurada la Revolución Francesa, ya el pueblo salía a la calle de París a protestar contra sus representantes. O sea que no es algo novedoso en la historia, digamos. Lo más novedoso es que las élites pierdan su identidad, ellas mismas, no sepan bien qué son, salvo tener un plan de negocios, pero no llamémosle un proyecto nacional. O sea, eso sería, en términos que me recordaron a Oscar Barsavsky, que trabajó el tema de proyecto nacional hace muchos años en Argentina. Eso sería como mirar un panorama donde, si no hay clase dirigente, sea por X o Z factor aglutinador, cohesionador, va a ser muy difícil tener un proyecto nacional, porque no se va a resucitar a Perón. Las circunstancias son otras, el mundo es otro. Continúa, por favor. Bueno, el siguiente tema, y antes de tocar el tema juventud, digamos que dentro de esa historia de decadencia que arranca en el Rodrigazo, por situarlo en algún momento histórico, junio del 75, hasta la actualidad, y que va a proseguir, lo que sí tenemos es una historia dentro de la historia que arranca con la crisis del 2001-2002 y el advenimiento de una de las formas que toma el peronismo, que es el kirchnerismo. Y dentro de eso el cristicamporismo y todas las versiones que la prensa ha creado, más que la realidad lo ha creado la prensa en categorizar. No son categorías demasiado sociológicas ni científicas, pero que se han popularizado con el nombre de kirchnerismo en general, dentro del cual está el cristinismo y en sus formas más exageradas el cristinismo, y dentro del cristinismo el cristicamporismo, digamos que es una agrupación que era de jóvenes al principio la cámpora del kirchnerismo, y hoy ya tienen cerca de 50 años esos jóvenes. Son más jóvenes que nosotros, pero ya han dejado de ser jóvenes y son suerte de burócratas que se dicen militantes, digamos. El siguiente tema, entonces, por lo tanto, hay un periodo corto que yo creo que termina en esta etapa y con la actual crisis. Es decir, que va de la crisis del 2001-2002 hasta la actualidad, hasta el 19 por lo menos hasta el 19 de noviembre de este año.
cualquiera sea el resultado, esa etapa que se da por la grieta entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo, de alguna manera va a terminar. Sea por que gana Milei, que representa ahora en una alianza, si bien es un outsider, ahora tiene una alianza con Mauricio Macri, que se lleva para sí parte de Cambiemos, pero no todo Cambiemos. Hay una parte de Cambiemos que se va a mantener en cierta neutralidad, que no va a apoyar la votación a Milei. Y por el otro lado, la ambición y el espíritu de Massa, que estuvo muchas veces fuera del kirchnerismo, digamos, que lo enfrentó en el 13 desde la provincia de Buenos Aires y le ganó las elecciones a Kirchner, y que luego regresó para hacer una suerte de entrismo en la etapa actual, y que aprovechó la crisis de la pandemia más la crisis bueno, ahora tenemos una crisis por la sequía, ¿no? Pero esta ya es propia de Massa. Aprovecha estas crisis para silenciar al kirchnerismo y ponerse como intentó ser una suerte de Fernando Enrique Cardoso, ¿no? Con las distancias que salvan, es decir, cuando hace el plan real y de alguna manera el éxito del plan real lo lleva por sí a Fernando Enrique Cardoso a la presidencia de Brasil. Intentó hacer esto, pero esto de alguna manera fracasó, por eso las dudas acerca de la continuidad o no de este gobierno, dadas por un outsider que rompió con la estructura de Cambiemos, que tenía de algún punto de vista hace 2 años una suerte de penal sin arquero, y lo tiró por arriba de cabeza. Y por lo tanto se equivocaron, una lucha interna, porque el que ganaba pensaba que iba a ser presidente, y al final ninguno de los dos que competían dentro del PRO fueron presidentes. Y el radicalismo tiende a alejarse de esta alianza a partir de que Macri decide aliarse con Milei para enfrentar definitivamente al kirchnerismo. En esa etapa estamos, pero hay que distinguir 2 cosas, que el peronismo, y esto lo dice, no lo digo yo, sino Juan Carlos Torres, que es un estudioso del sindicalismo y del peronismo, dice que el peronismo se divide en un peronismo permanente, digamos, y un peronismo contingente. Y que las formas del peronismo contingente pueden ser una forma más liberal, que fue la de Menem en los 90, y una forma más socialdemócrata o hasta más autocrática, que fue la historia del kirchnerismo en estos últimos 20 años. Pero esta contingencia termina y se buscará otra forma. Massa en este asunto está inscrito, por lo menos para el campo popular, como un hombre de transición. En este sentido queremos explicar la situación actual. Es decir, termina esta etapa, viene otra etapa que no sabemos, pero que posiblemente, debido a la gran crisis que vivimos, posiblemente no se logre salir en 4 años. Estamos hablando, por lo tanto, de un gobierno de transición. Y eso lo va a definir la gente votando el 19 de noviembre, y después lo van a decidir las fuerzas en el Parlamento y en la calle, digamos, que son los 2 espacios donde se juega la política hoy en día. Bueno, digamos que el peronismo
es un mito social. El proceso de institucionalización y cambios y transiciones de ese mito social estaría agotándose, por lo menos hasta ahora, porque ya no tiene una avalancha nacional que lo acompañe. Y por eso me gustaría preguntarte ahora, si te parece, primero insistir nuevamente en el tema de los jóvenes, en este cambio de orientaciones, que me parece importante. Por lo menos es lo que se ve desde el Perú. Te estoy hablando desde el Perú, no estoy diciendo que así sea, sino que desde el Perú se ve que estos jóvenes que no están encuadrados por la economía están disponibles, y la pregunta es, sus libertades, el hecho de quebrar mitos y quebrar cánones, ¿podrá sujetarse al encuadramiento que realiza el peronismo durante muchos años, que tiene organizaciones para poder hacerlo? La capacidad de encuadramiento del peronismo será tan fuerte que pueda vencer a esas disrupciones y a esas apariciones de nuevas gentes con Milei. ¿Y cómo ubicas tú aquí a los jóvenes? Y el otro tema que podemos ver después sería, dentro de este conjunto nacional, la visión sobre algunas provincias muy importantes, porque sepan, amigos peruanos, que Argentina es un estado federal con una capital de la República que no ha sido siempre, desde hace los últimos años, es una ciudad autónoma que se rige como si fuese una provincia, un poco como en las funciones que tiene Lima Metropolitana como región, se le llama región acá, pero que no ejerce completamente hasta ahora. También está la provincia de Buenos Aires, que es la gran provincia, y hay otras provincias importantes. Muchos peruanos no tienen idea de que en la parte norte de Argentina, bueno, aparte de las cataratas de Iguazú, que seguramente algunos conocen, que es compartida con Brasil, y que es toda una olla en la cual Paraguay también está metido. Dicho sea de paso, que es un foco de tensión importante, que en la medida en que arrecien algunos conflictos en el Medio Oriente u Oriente Medio, se van a repercutir ahí por el asunto de la triple frontera y de los actores que mueven dinero y contrabando y armas también ahí, ¿verdad? Que eso no es de hoy, eso es de hace tiempo. Y en provincias del norte, pues ahí hay jaguares. En provincias del norte y hacia el Ande hay llamas, alpacas. Argentina tiene una producción muy importante de tejidos, de ponchos y mantas de alpaca que mucha gente no conoce. La gente se queda en el mate, que es sin duda importante, pero también el sur del Brasil, los gaúchos tienen su mate, los paraguayos tienen su mate. Entonces Argentina es un país complejo, de múltiples latitudes, longitudes y altitudes. En algunas partes usted, cuando va allá, va a encontrar, se puede preguntar, va a encontrar una población que lo lleva a preguntarse si está en Ayacucho, en Huancayo, en Cusco o en Puno, porque ese es el panorama demográfico y no solamente el panorama urbano, muy vinculado a la fenotipia del Mediterráneo que habita en la parte costera. Perdóname este comentario, pero me parece importante para que nos sigan y nos entiendan el porqué de la importancia de no reducir el tema de Argentina a encuestas y a votos. Este es un asunto más complejo y por eso hemos invitado a Guillermo, que es una persona que conozco hace más de 20 años, que es, como lo está haciendo, capaz de explicarnos. Cierro este paréntesis un tanto largo y te pido, Guillermo, que continúes, si en este punto puedes dar más pinceladas sobre los jóvenes y entrar a las provincias. ¿Qué te parece? Perfecto, vamos al tema juventud y la actualidad. La cuestión juvenil, digamos, junto con la precariedad laboral, ocupan el centro de gravedad de la cuestión social.
los procesos de vulnerabilidad, precarización y desafiliación de los jóvenes, de alguna manera nos hacen dudar desde el punto de vista sociológico acerca de la futura cohesión de la Argentina. Y desde el punto de vista económico, acerca de la capacidad de reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, Argentina ya no es, debido a ese proceso de decadencia que anunciamos desde el año 75, ya no es el país con la mano de obra más capacitada. Hoy la situación de los jóvenes pone en duda la capacidad de que si llegaran inversiones del extranjero o algunos compatriotas que dicen tener cerca de 300.000 millones de dólares en el exterior, repatriaran aunque sea una pequeña parte y la dedicaran no a inversiones de carácter financiero, como a veces hacen, sino a inversiones de carácter productivo, no tendríamos la mano de obra joven capacitada como teníamos hace años para asumir la operación de esas inversiones. Un caso que hemos visto ya en el 2005-2006 fue un programa que hicimos con el Ministerio de Desarrollo Social, Trabajo, la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Educación y la empresa Toyota. Toyota Argentina había ganado a hacer la Hilux, o sea, la camioneta para toda América Latina, y por lo tanto necesitaba incorporar 600 operarios entre 18 y 25 años, es decir, 600 operarios jóvenes. Alcanzó a reclutar una parte dentro de los egresados de las escuelas medias de la zona de la provincia de Buenos Aires donde se ubica, pero faltaban otros 300 jóvenes. Entonces decidió, debido a que tenían un sociólogo de subgerente de recursos humanos, él decía que había algunos muchachos que iban a limpiar la planta fuera de hora con una empresa terciarizada, que estarían en condiciones de ocupar cargos como operarios dentro de la planta, pero que no tenían la escuela media, que era una exigencia sine qua non de la empresa Toyota. Así que por lo tanto se puso a averiguar con la Universidad Tecnológica Nacional si era posible darles un curso, por un lado, para que termine la secundaria, sí. Por el otro lado, para darles formación profesional y cierta capacitación para que pudieran servir de operarios en Toyota. Se hizo un programa en el cual participaron el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación de la provincia, que tenía que dar los títulos, el Banco Provincia, que proveía el seguro, la RT, etcétera, etcétera, y hizo una comisión, se puso bastante dinero en la ejecución de ese programa, pero era para 300 jóvenes y se lograron reclutar 60 jóvenes. De 2.700 jóvenes que se entrevistaron para acceder al programa. Muchos eran rechazados por problemas de salud, otros de conducta, otros de adicciones, de falta de entendimiento, y por lo tanto vimos ahí que el recurso humano joven estaba muy, muy deteriorado debido a todo ese proceso de deterioro de
la Argentina y de la educación argentina y de las estrategias fatales de Argentina. Podemos decir, por lo tanto, que la juventud está dando a través de su vida, de su mala vida, un mensaje a los adultos. En el sentido, yo creía que el problema de la Argentina, hasta que empezamos a hacer los estudios de jóvenes, era simplemente un problema de falta de desarrollo, de precarización, pero también hemos visto que es un problema de abandono. Es decir, el mundo adulto, sea a través del Estado, de las instituciones, de las organizaciones, e inclusive de la familia y de la escuela, ha abandonado a sus jóvenes a la deriva. Entonces los más capaces sobreviven y los otros sobreviven de cualquier manera. Es decir, en una época donde el proceso de individuación es muy grande, vamos a tener individuos exitosos, por un lado, que son los menos, y individuos por default. O sea que hay un default de una gran parte de la juventud. Entonces nosotros hoy tenemos que la juventud hay un abandono escolar muy fuerte, cerca del 50% de los jóvenes no termina la escuela media en tiempo y forma. Hay un deterioro en cuanto a la asignación que se le da al trabajo de los jóvenes, debido a que los jóvenes tienen un trabajo precario en cerca de un 70%, o sea que está muy por encima desde la media de la Argentina. Tienen también una pobreza mayor, que en el caso la pobreza es 41 y pico y la 50 más o menos, 50 y pico tienen los jóvenes, y tienen a su vez una tasa de vulnerabilidad cerca del 70%, que en el conurbano llega al 75%. Es decir, 6 de cada 10 jóvenes en Argentina son vulnerables, y en el conurbano 7 de cada 10 son vulnerables. Entonces es muy difícil que esos jóvenes vulnerables que no terminaron la escuela media o que la terminaron, tienen una escuela media de mala calidad, lo que sucede es que les es muy difícil su integración. O sea, están sobreexpuestos, están como condenados a la precariedad perpetua y a su vez están amenazados por el resto de la sociedad de invalidez social. Entonces, por lo tanto, esa es la situación actual de la juventud. Decime, Guillermo, hemos tomado, sí, ¿me permites? en un estudio reciente que estamos justamente analizando y que vamos a presentar el jueves 16 en la Universidad Torcuato Di Tella. Nos invitarás por Zoom. ¿Cómo? Nos invitarás por Zoom. Bueno, puede ser. Vamos a ver cómo hacemos eso. Y si no igual va a ser grabado. Después te paso la señal porque creo que puede ir en YouTube. Sí, continúa, no te quiero interrumpir. Continúa con la idea, por favor. Hemos tomado a los jóvenes integrados de sectores medios y medios bajos que están transitando hoy la escuela media en los últimos años. O sea, son jóvenes que han llegado a los últimos años. Cuarto y quinto para las escuelas de bachillerato y quinto y sexto para las escuelas técnicas. Hemos tomado una división por sexos y después una división por privadas y públicas, tanto de las escuelas de los bachilleres como de los técnicos. Una de las estrategias, lo que yo llamo estrategias fatales, que se han tenido en los últimos años, cuando había una adhesión masiva de los jóvenes al kirchnerismo,
sobre todo en el periodo cuando muere Néstor Kirchner y es ungida en el 2010-11 Cristina Kirchner por segunda vez, con un 54% de los votos, había un voto masivo de los jóvenes al kirchnerismo. Entonces el kirchnerismo decide extender la participación en las elecciones, no a partir solo de los 18 años, cuando se tiene la mayoría de edad, sino habilitar a los jóvenes de 16 y 17 años para que participen. En ese momento lograron un cierto auge de participación, pero hoy en día los jóvenes que estamos estudiando, los de 16 y 17 que no tienen obligación de participar, pero están habilitados para participar, no quieren participar. Primero porque no hay opciones ciertas y después porque hay un proceso muy grave de desinstitucionalización. Es decir, hay un déficit de funcionamiento de las instituciones, incluyendo a las familias y a la escuela, no solo de las instituciones políticas, y por lo tanto hay un déficit de desocialización de esos jóvenes individuos con respecto a esas instituciones y con respecto a la sociedad en su totalidad. Esto ha venido agravado por lo que hemos estudiado, por la pandemia, que ha sido gravísimo para los jóvenes. Tienen muchos compañeros que se han suicidado, es decir, el suicidio adolescente ha crecido, la falta de proyecto personal, así como la nación no tiene su proyecto, tampoco ellos tienen su proyecto, en la medida que los padres por ahí con la pandemia perdieron sus trabajos anteriores y después de la pandemia recuperaron trabajos, pero han recuperado trabajos de menor calidad, o sea que son trabajos también precarios. Toda esa precariedad hace que el joven que está formando su identidad no se pueda identificar con ningún líder, ni siquiera con sus padres trabajadores, porque no los ve exitosos. Los que ve son los éxitos de aquellos que influencers, youtubers, tiktokers, jugadores de fútbol, es decir, una élite simbólica que no surge del trabajo, no surge ni del estudio ni del trabajo, y por lo tanto abandonan el estudio y el trabajo. Y en este contexto, muchos años entrevistamos si estaban obligados a votar, muchos no iban a ir tampoco, o sea que iba a haber una abstención de estos jóvenes. De hecho, la abstención le ganó a Milei y a Massa en las primarias abiertas. La abstención fue del 34% y salió segundo Milei con 30%, 29%. Después los jóvenes, esto fue hecho antes de las primarias, no iban a votar por ninguno de los partidos que habían gobernado en los últimos años, es decir, ni el peronismo, ni el macrismo, ¿no? Juntos por el Cambio, como quieras llamarlo, debido a que no habían fracasado. Y por lo tanto lo que les aparecía a los que iban a votar en forma positiva, que no iban a votar en blanco, porque también una alternativa era votar en blanco, iban a votar por Milei. Cuando yo he ganado varias apuestas, y varios asados, cuando en algunas reuniones dije que las primarias las iba a ganar Milei, y era cierto. Bueno, ganó la abstención primero y Milei salió segundo. Como la abstención no se considera, aparentemente el exitoso es Milei. Pero lo que fracasa es todo el andamiaje institucional en realidad. Bueno, y decime, Guillermo. Esa es un poco la situación de los jóvenes hoy y con respecto a las elecciones inclusive. Bueno, ¿qué le han ofrecido? ¿Qué discurso, qué propuestas han tenido? Digamos las ideas centrales, grosso modo, tanto
por el lado del peronismo como por el lado de Milei, que pasan a esta definición ulterior. ¿Cuáles son las propuestas principales para los jóvenes? Bueno, no hay propuesta. Lo que aparece es, en el caso de Massa, parece como una continuidad, ¿no?, de las huellas anémicas del peronismo permanente, en el cual el peronismo permanente son los gobernadores, son los intendentes y son los sindicatos, que desde luego todas estas formas de institucionalidad han perdido prestigio frente a los jóvenes. Los jóvenes están en una peligrosa nebulosa acerca de las instituciones. Ni siquiera reconocen como institución a la familia. Entonces es muy difícil construir la idea abstracta de las instituciones y por lo tanto la idea abstracta, por ejemplo, de la sociedad salarial, que es una sociedad plena de derechos y plena de reconocimiento hacia el trabajo, en la medida que el trabajo está deslegitimado por la precariedad y la informalidad. En cuanto a Milei, lo que propone son sensaciones de libertad. De alguna manera la pandemia lo circunscribió a una especie de cárcel. Y cuando tuvieron que volver a la escuela, también viven la escuela como otra cárcel. Tuvo la cárcel de la familia, hoy está la cárcel de la escuela, y lo que propone es con mucha simpleza, la idea de la libertad. Él habla de los valores de la libertad. Yo creo que la libertad es un valor en sí mismo y que después hay otros valores que la libertad puede construir o destruir según lo que suceda. Pero los jóvenes abrazaron en principio, algunos jóvenes por lo menos abrazaron en principio esa idea de la libertad, pero como en todo movimiento de outsiders, lo que se da son, de alguna manera, son sensaciones fuertes por un lado y consignas muy simples. Y sí, la realidad es más compleja. Así es, se maneja bastante. Tú dices no son sensaciones, sino que cada tanto hay que pensar. No, está muy bien, yo coincido. Me permito aquí dar una opinión, perdonen, trato de no darla, en aquello de la sociedad de la sensación. La sociedad de la sensación inseparable del TikTok, porque el TikTok es básicamente sensorial. No apela al numen, apela al patos, a lo sensorial, a lo que te gusta. Y también está relacionado a la música predominante, que se ha universalizado hasta también en zonas de Oriente Medio. Uno puede ver las series de televisión que nos llegan hasta de la India y otras partes, y ahí se ve que ese tipo de, así como el rock fue famoso, hoy día es ese tipo de música que aquí se ha acentuado, aquí me refiero en el Perú, se ha acentuado con la presencia de cerca de 1 millón de migrantes venezolanos. Pero ese es parte del asunto. Entonces, estimados amigos, fíjense en esto. Argentina, que siempre ha sido hasta hoy para muchos, sigue siendo un referente importante en nuestra América. No en nuestra América que solo ha bajado de los barcos, sino en nuestra América morena, nuestra América mestiza, mixta, donde hay de todo, habemos de todo. Como se decía aquí antes en el Perú, el que no tiene de inca tiene de mandinga, el que no tiene de inga tiene de mandinga. No es la imagen que se da, y por lo tanto las fórmulas que se ofrecen en la información pública de kirchnerismo versus Milei, Milei versus el peronismo, algo así, eso es absolutamente simplificador.
que obedece a las reglas de la propaganda, del enemigo único, de la reiteración, de la simplificación, en fin, no vamos a hablar ahora de todo lo que hemos aprendido de eso en la universidad y en la vida práctica, donde también le hemos aplicado. Entonces, en este panorama, la otra dimensión de las cosas, además de este componente juvenil que es importante y que a mí me parecía que si pusiésemos otro país de América, no habría gran diferencia con respecto a las cuestiones que ha planteado Guillermo, ¿eh? Entonces, eso no es un mérito, eso es una situación sumamente peligrosa para nuestros estados, porque la estatura estratégica de un estado, no de una nación, de un estado, depende de varios factores, pero hay un factor sine qua non, sin el cual no hay nada de lo demás. Se llama cohesión social. Y si un Estado va perdiendo esa cohesión social, esos componentes que permiten la continuidad generacional, el manejo adaptativo de instituciones y de otros factores más que no voy a extenderme en este asunto, pues entramos a un mundo multipolar que nos hace recordar a lo que decía mi viejo maestro Gustavo Lagos Matus. Antes era una mundialización fracturada, hoy sigue siendo fracturado el mundo. Es una mundialización con multipolaridad, es una mundialización que además arrasa con estados que no tienen una buena estatura estratégica y los pone al servicio de los grandes poderes que no son solo de estados, sino que también de otras organizaciones transnacionales importantes, empezando por las empresas, que Maurice Billet decía que eran grandes unidades interterritoriales, ¿verdad? Bien, cierro mi comentario, mi paréntesis, para tratar de poner en relieve lo que en estas otras dimensiones con el título del programa que nos está ofreciendo Guillermo. Y ahora te pediría, Guillermo, que diéramos una mirada en aeroplano y bajando un poco en algunas provincias. Argentina es una sociedad también, es una geografía, es una geopolítica interna. Háblanos un poco de esto para que en los últimos minutos que queden luego abordes una síntesis de la correlación de fuerzas políticas, dejando eso para el final. Yo no he querido que nos fuéramos directamente a la cuestión política, sino que dentro de una visión de geopolítica mundial, también veamos lo que me permito llamar una especie de geopolítica interna, o sociología, o diagnóstico, o comprensión de la sociedad de la cual surgió un Estado y aparatos institucionales en la economía, en la política, en la vida social y en el manejo del Estado. Entonces ahora te pediría tus aportes, tus reflexiones sobre la dimensión territorial de la Argentina. Y claro, relacionado siempre a esta correlación política y económica que nos estás mencionando. Por ejemplo, me imagino que el panorama juvenil tiene sus particularidades al sur de Argentina, tiene sus particularidades en el Gran Buenos Aires, tiene sus particularidades en Tucumán. Eso lo digo solamente a modo de ejemplo para escuchar tu reflexión. Adelante, Guillermo. Bueno, hay un gran tema que es el conurbano bonaerense, que de alguna manera decide los procesos electorales. La provincia de Buenos Aires, en su totalidad, tiene el 40% del electorado. Y después hay importantes ciudades como Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que conforman los grandes aglomerados, donde la situación es parecida. Lo que pasa es que Mendoza y Córdoba, inclusive Santa Fe, son provincias ricas desde el punto de vista de sus industrias y de su producción agropecuaria por un lado y sus industrias por el otro.
y en cambio el conurbano se ha empobrecido cada vez más. Esa es otra estrategia que hemos denominado, como la llamaba Baudrillard, estrategias fatales, que se ha hecho una suerte de gerenciamiento de la pobreza en estas grandes ciudades y en particular en el conurbano. Entonces, se ha fundado sobre la precariedad. La precariedad es, por un lado, una cosa es la precariedad de la vida, que eso nos puede pasar a cualquiera, que podemos tener un accidente en la calle o una enfermedad, bueno, todos somos de alguna manera precarios. Y otra es vivir en la precariedad. Una cosa es la precariedad de la vida y otra es una vida precaria. Hay personas que han asumido sus vidas en la precariedad y por lo tanto viven de un plan social tal y van a tal parroquia y reciben y participan de un comedor o reciben una bolsa de alimentos y después van al hospital público y se atienden ahí, y esa es su vida, ¿no? Además de esa vida precaria, que ya es bastante nociva, lo que sucede es que estos grupos poblacionales se instalan en la precariedad. Es decir, dice, bueno, yo no voy a conseguir un trabajo formal, me tengo que mover con alguna changa que hago, el plan social que el Estado me brinda, la comida en tal lado, las chapas que me da el municipio, etcétera, etcétera, y en eso voy viviendo de esta manera. La gente se instala en la precariedad. Pero ¿y eso significa lealtad electoral? En algunos casos sí y en otros no. Después te explico. Ok, adelante. Lo que falta es, que es la estrategia fatal, es que el Estado institucionaliza la precariedad a través de estos programas. Lo que llamamos siempre políticas sociales iatrogénicas. Es decir, la iatrogénesis, vos sabés que es un término médico. Así es. Dice, bueno, que hay determinadas medicinas que si bien te curan de una cosa, te destruyen otros órganos. Y eso es lo que le sucede a las personas, ¿no? Que no están totalmente equilibradas en ese sentido la medicina. O sea, se las deja en un nivel de latencia, de vida, están, como dice, compensadas. El enfermo está compensado. Como diría Noam Chomsky decía sobre los programas del Banco Mundial, tiene un libro que se llama Mantener la chusma a raya, ¿no? Yo te cuento, una vez yo utilicé el término clientelismo y unas amigas argentinas que andan en sus ondas, vamos a decir, no quiero calificarlo, prácticamente un poco más y me dijeron anatema. Continúa. Ahora, ¿qué sucede? La política en general y en particular el kirchnerismo ha hecho de este modo de organización de la precariedad lo que creían su propia base de pobreza, digamos. Entonces le han llamado a estas personas, que muchos no trabajan en realidad, trabajadores de la economía popular. Y entonces hacen alguna cosita, alguna changa, algún producto que después venden, pero como fuera del capitalismo, está en la recontra periferia del capitalismo. Pero los mantienen en esa situación. Esa economía popular no es lo mismo que un trabajador formalizado, registrado, sindicalizado, con una conducción sindical, que sabe
o la organización le dice a quién votar. Y esos discuten en sus comisiones internas, discuten en su agrupación sindical, porque por un lado está el sindicato, que es teóricamente el que defiende los intereses de los trabajadores, y dentro del sindicato hay agrupaciones que discuten diversas políticas para hacerse cargo del sindicato, que de alguna manera en las agrupaciones reside la opinión acerca del interés. O sea que tenemos por un lado la organización del interés y por otro lado tenemos la organización de la opinión acerca del interés. Pero en este tipo de organización o desorganización general llamada economía popular, no hay el sentido de clase. Sería una suerte de intentar organizar lo que se llamaba antiguamente el lumpenproletariado, es decir, el proletariado sin conciencia. Entonces, en principio parecía que esto funcionaba porque esto aportaba una cierta calidad de vida, una cierta línea de vida que no era muy honrosa, pero que permitía vivir. Hoy, ante el proceso inflacionario que se vive, ya ni siquiera un salario importante en Argentina permite vivir bien. Por lo tanto, las dádivas del Estado, a través de estas estrategias fatales, no ayudan y por lo tanto hay gente, por ejemplo en el interior, como vos decís, que aparece como resignada, pero hay gente en el conurbano que aparece como resentida, digamos. Bueno, y perdóname, pero en ese contexto también debe operar cada vez más la economía de las drogas. No, desde luego. Eso en las grandes ciudades, principalmente Rosario, que va a la vanguardia, está dominada por bandas de narcotraficantes. En la provincia de Buenos Aires, y particularmente en el conurbano, no se nota tanto porque la autoridad policial participa del negocio. Entonces hay una suerte de permisividad del negocio y por lo tanto no hay tanto enfrentamiento. Ese patrón también se da en otras grandes ciudades de otros países. Es el mismo patrón. Sí, bueno, exactamente. En la medida que el trabajo ha perdido no importancia, pero sí fuerza, y la organización del trabajo ha perdido fuerza, es evidente que vienen estas organizaciones a suplir y a reclutar a los jóvenes, porque de alguna manera lo que hay es un proceso de cuando el joven no participa de las estructuras de trabajo ni de las estructuras de estudio, sucede que lo llamamos desafiliado, es decir, que no está afiliado a nada. Pero las organizaciones del narcomenudeo de alguna manera lo reafilian, y es una reafiliación que podemos decir negativa, porque tiene que ver con el mundo del delito, pero de alguna manera lo protegen, como a la antigua protección de la sociedad salarial, y lo reconocen. Es decir, si uno tiene más clientes en el mundo de la droga, es reconocido y es de alguna manera ascendido en la militancia narco. También si matan a una persona o varias personas, en la medida que tiene más muecas en la culata del revólver, adquiere más prestigio, digamos. Es una forma de ascenso social, pero totalmente negativa. Es una forma de identidad. Es una forma de identidad de la cual la gente no se atreve a hablar, pero has descrito lo que es una identidad social. Exactamente. Entonces, estas organizaciones delictivas
le dan protección, la antigua protección que le daba el Estado a través de la obra social, del reconocimiento de la jubilación cuando tenía algún problema, que es la salud, la vejez. El trabajador era reconocido. Como este trabajador no es reconocido, es de alguna manera protegido, o la madre se enferma y entonces el jefe de la banda le paga los remedios a la madre, y hay una cierta protección de la familia del que transita los caminos del narcomenudeo para ir ascendiendo en la organización criminal. Bueno, has tocado una dimensión importantísima que se ha reiterado, ¿no?, en el programa hasta ahora, pero me gustaría que insistieras un poco en la diferenciación de las votaciones, ya para ir entrando al capítulo final, en la diferenciación de las votaciones de las principales provincias, o por lo menos de las principales ciudades argentinas. Se han separado las administraciones locales o subnacionales, digamos, las provincias, de la elección nacional. Es decir, la mayoría de los gobernadores, salvo 2 o 3, no han hecho su propia elección junto con las nacionales, debido a que creían que corrían peligro sus propios proyectos provinciales. Entonces, algunos pudieron mantener, recordemos que el peronismo hasta ahora tenía la mayoría de las provincias, hoy también conserva la mayoría de las provincias, pero hay 10 provincias que quedaron en manos de Juntos por el Cambio, pero principalmente, salvo el caso de Frigerio, que ganó en Entre Ríos, que es del PRO, y bueno, Capital, que ganó el primo de Macri, Jorge, que también es del PRO. El resto de las 8 provincias están conducidas de las 8 provincias que quedaron en manos de Juntos por el Cambio, son líderes radicales. O sea que hay una suerte de renacimiento del partido centenario, digamos, ¿no?, que es otro de los partidos que estructuraba la política argentina, pero que debido a las crisis, recuerda que el radicalismo soportó 2 grandes crisis: una, la hiperinflación con Alfonsín en el año 89, cuando tuvo que renunciar antes del término del mandato para que asumiera Menem, y después de la Rúa, que también era radical, el gobierno de la Alianza, posterior a la convertibilidad, que tuvo que salir de la convertibilidad, y por lo tanto perdió las elecciones de medio término y tuvo que entregar el poder a los 2 meses de haber perdido esas elecciones. Entonces, ahora aparentemente participaba de furgón de cola del macrismo, pero en los gobiernos locales ha logrado independizarse del macrismo y comenzar a ganar gobiernos locales. El resto de las provincias queda en manos de los líderes provinciales pertenecientes al peronismo desde hace muchos años, que algunos son nuevos y otros son de vieja edad. Y por último, lo que se ha dado ese es en cuanto al comportamiento. Los sindicatos siguen todos siendo peronistas, salvo alguno que es de la izquierda. El sindicato, por ejemplo, del caucho, que es de la izquierda, de las industrias de gomas de auto, que es de la izquierda.
y el resto sigue siendo en manos del peronismo, lo que llamamos el peronismo permanente. Es decir, el Parlamento va a quedar, quedó muy dividido. Por un lado está Milei, que tendrá 40 diputados. Vamos a ver cómo queda el bloque de Juntos por el Cambio, donde probablemente el radicalismo se escinda del PRO y quede un PRO, que es el que quedó con Larreta, y algunos que no están de acuerdo con el pacto Macri-Milei, y otros quizá más de derecha que puedan formar junto con Milei un bloque fuerte de derecha. Los otros quedarían en el centro derecha, y el peronismo, bueno, con sus avatares, digamos que es la izquierda del dispositivo, pero tampoco es lo clásico de la izquierda. Bueno, si bien a veces tiene posiciones más ligadas al mundo del trabajo y a la clase trabajadora, a veces. Mira, entonces, eso es lo que va a pasar en el Parlamento. Es decir, que si gana Milei, la democracia va a ser muy restrictiva para Milei, porque no tiene los sindicatos, no tiene los piqueteros, que son la nueva organización de la economía popular, llamémosla, que tiene tender a desaparecer. Ahora se ha hecho algo muy interesante, que es pasar los programas, un programa que se llama Potencial Trabajo, que lo manejaba el Ministerio de Desarrollo Social, a trabajo para que se facilite el pasaje de las personas que tienen planes en cooperativas al trabajo formal, pero en ese aspecto hay mucho que hacer, porque se dejó ganar mucho espacio a la economía informal dentro de la Argentina, que era un país estructurado con industrias y empleos que eran totalmente formales, y que han pasado esas personas al mundo de la precariedad y a vivir a instalarse en esa precariedad. Y el Estado las ha ayudado a mantener, en vez de pelear contra la precariedad, que la impulsan algunos empresarios informales, digamos, en algunos casos informales, y otros empresarios formales, pero que tienen una parte de sus empleados en la informalidad, es decir, que algunos lo tienen en negro y otros en gris. Es decir, que le pagan el salario mínimo de convenio, pero que por otro lado están pagando en negro otra cantidad. Entonces, por lo tanto, todas estas trampas institucionales para que algunos vivos ganen más plata, ofrecen un proceso de desinstitucionalización y por lo tanto de despolitización de la sociedad, donde los políticos o participan de este negocio, o de lo contrario no pueden fundar ninguna, a lo sumo se convierten en clases gerenciales de la administración de esta sociedad precaria, y no en dirigentes que llevan a buen puerto a su sociedad. Dos cuestiones más antes de terminar el programa, nos quedan 7 minutos. La primera, sí. Aquí en el Perú, ¿perdón? El padre de Quiles, fundador de la universidad, contaban sus viejos seminaristas que, como odiaba el existencialismo de Heidegger, había terminado de ver el idealismo alemán después de 2 o 3 clases, y dijo, bueno, nos quedan 5 minutos, decía él, vamos a ver Heidegger. Veamos Heidegger entonces. Es que nuevamente aquí en el Perú, pero también en otras partes, se dice, ¿cómo es posible que la inflación y la carestía de la vida no haya sido determinante en la votación? Es tan, perdón, como lo voy a decir como lo dice mucha gente en los buses, en la calle, ¿no? Es tan pésimo el Milei que no le ha podido ganar al ministro de la inflación. ¿Cómo es el asunto?
Yo entiendo y creo que entendemos, permíteme, que los romanos decían, lo he dicho varias veces en este programa, me disculpo por la reiteración, gobernar es hacer creer, ¿verdad? Pero hoy día también gobernar y ganar elecciones es hacer sentir. ¿Cómo la ves, Guillermo? ¿Cómo se explica eso? Bueno, Massa, con sus bemoles, ha sido comparado por una joven escritora con el cuento de Borges del héroe y el traidor, porque muchas veces ha defeccionado del kirchnerismo, lo ha traicionado, ha vuelto, ahora se convirtió en héroe porque asumió cuando el gobierno prácticamente, después de la ida del ministro Guzmán y del breve interregno de Silvina Batakis, se hundía en la nada. Massa lo rescata con una forma extraña porque, desde luego, pinta de, al no tener dólares, necesita imprimir billetitos del estanciero, como decimos nosotros, o de Monopoly, digamos. Y bueno, pero la gente, con esa cuasi moneda en la cual se ha convertido el peso, más o menos vive una cierta ilusión monetaria por un lado, pero siempre más aparece como un profesional. En cambio, Milei aparece como un star rock que rompe la lógica de la política y con una crítica a la clase política, pero eso le sirvió para alcanzar el 30% en las primarias. No ha crecido después de eso. Ahora todo el antiperonismo, digamos, bajo la forma más de derecha, que es el macrismo, porque también podemos decir que el radicalismo es no peronismo, pero no antiperonismo. Ahora, lo que era la grieta partida en dos, kirchnerismo, antikirchnerismo, en la medida que el kirchnerismo va a dejar de existir, tampoco tiene razón de ser el antikirchnerismo. Entonces, por lo cual, tanto se vuelve a una lógica del peronismo de una, digamos, máscara de proa del peronismo, por un lado, que es Massa, que es un profesional de la política, sumamente ambicioso, ligado a una estructura de negocios, con muy buena relación con Estados Unidos, con buenas relaciones, inclusive con Europa, digamos, ¿eh? Y por el otro lado, un outsider. El outsider, desde luego, no tiene estructura, no tiene sindicatos, no tiene calles, no tiene gobernadores, y tiene ahora 40 diputados que son de diferente pelaje, algunos de los cuales fueron de partidos que auspició la dictadura en su momento, inclusive su vicepresidenta su candidata a vicepresidenta es una defensora de los militares, digamos. Entonces, por lo tanto, y ha requerido de algunos técnicos del peronismo cierta ayuda para elaborar los planes de gobierno. Hay un médico, que a su vez es sociólogo, no lo voy a nombrar, que fue requerido como consulta y se tuvo que reunir con el equipo del candidato y luego con el candidato, y como médico le dijo a un médico amigo presidente de una obra social sindical con la cual me veo a menudo, le dice: mirá, X me dijo, fue consultado y me dijo que clínicamente está loco. Es un tema de que es una apuesta muy contra el sistema que es muy peligroso, muy peligroso. Lo pueden seguir las juventudes como algo esotérico, y algunos
algunos que, como dijo Abeluto, que fue ministro de Cultura de Macri, yo he probado la droga del antikirchnerismo, pero eso no me hace atrever a votar por Milei. O sea que el bloque de Macri va a quedar muy, muy dividido. Ahora, no sé la gente qué opina. O sea, hoy de alguna manera están empatados. La primer consultora que hizo y que lo acertó bastante en las elecciones generales, que se llama CB, ha dicho que Milei tiene el 50.7 y Massa tiene el 49.3. Eso, como sabés, está dentro del error muestral, es decir, del error estadístico. Tiene que haber unos 5 puntos de diferencia, sí, por lo menos. El famoso más menos. Que se marca una tendencia. Por lo tanto, hay un empate. Los empates, desde el punto de vista cualitativo, que es mi fuerte, no es la estadística, son iguales a las hipótesis nulas en estadística. Es decir, por lo tanto, nosotros lo único que nos sirve en la actual situación es para medir la naturaleza del cambio. Es si la sociedad perdió totalmente su cultura política, evidentemente se va a entregar a Milei. Si por otro lado el kirchnerismo le hizo demasiado daño al peronismo, probablemente, y una parte de la sociedad ha perdido la conciencia de clase, la conciencia del trabajador, evidentemente se va a inclinar por Milei. Ahora, si quedan huellas némicas de la sociedad salarial, de una sociedad más ecuánime, se pueden llegar a inclinar por Massa, hoy por hoy, que está apoyado por la CGT, los gobernadores, los intendentes del conurbano, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Esa es la batalla que se va a dar. Muchísimas gracias, ¿sí? Dime. Te invito a terminar con una frase de... Dale, la última. De André Grunsfeld, que decía que un domingo electoral no es más que un papilote estadístico apoyado sobre los escritorios de instancias de decisión transnacional. Si bien entusiasma al aficionado, como la presentación en la corte o el baile de las debutantes, no es más que un agujero en la historia de las batallas. Eso es un domingo electoral. Ahora, la batalla en serio viene después. Pero es interesante medir, mediante esta hipótesis nula, de qué lado cae la moneda. La moneda está en el aire. Muchas gracias, Guillermo. Y la moneda está en el aire también para política internacional, para política exterior, para ver las probabilidades que tenga Massa o que tenga Milei, si acaso logra derrotar a esa desinstitucionalización del mito social, y sabiendo, como lo has explicado claramente, que la mayor probabilidad es que no cambien mucho las cosas, porque el ciclo largo del proceso complejo Argentina todavía continúa. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial a los amigos, a Mariel, y hasta una próxima invitación en que tocaremos otros temas comparativos a escala Mercosur. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, amigos, por su atención. Gracias a vos por invitarme, nos vemos. Hemos presentado Geopolítica en RCR.